¿Te ha pasado alguna vez que cuando le cuentas tus planes a alguien, se han burlado de ti como si estuvieras fantaseando y te han dicho que dejes de soñar? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia al respecto. El Salmo 126 en sus primeros 3 versículos dice algo muy interesante. Dice la palabra de Dios así: Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, y estamos alegres. Amén. Es la palabra del Señor. Dios sabe la naturaleza del ser humano. Dios, como creador de cada uno de nosotros, sabe perfectamente bien las necesidades que todos tenemos, necesidades de autorrealizarnos, ¿verdad? De sentirnos realizados en la vida, de hacer planes con nuestra vida, ¿verdad? Todos planeamos el tener la casa de nuestros sueños, el tener el trabajo que queremos, el sueño de terminar una carrera universitaria, de casarte a tal edad, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando ves que el tiempo pasa y esos sueños parecieran que nunca se van a cumplir y que la vida se está pasando y prácticamente los das por perdidos, los das por muertos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas? Bueno, de acuerdo a este salmo que escribieron los israelitas, lo escribieron precisamente en una de las ocasiones en las que estuvieron de cautiverio, y me llama la atención que el versículo 1 dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión. Cuando Jehová nos libere, seremos como los que sueñan. Y hermanos, una característica precisamente de todas aquellas personas que están en libertad es precisamente ese detalle, ese afán, ese deseo de soñar, ¿verdad? ¿Qué significa soñar? Pues obviamente significa pensar en un mejor futuro, pensar en un mejor mañana, pensar en que las cosas serán mejor. Y déjame decirte que cuando tú caminas con Dios, cuando el Señor Jesús te ha liberado de tus pecados, no es nada extraño, no es malo que tú sueñes, ¿verdad? Así como los israelitas en este salmo escribieron que cuando Jehová los liberara de su cautiverio, ellos serían como los que sueñan, porque los que sueñan están felices, porque los que sueñan tienen esperanza en el futuro, tienen esperanza en el mañana. Y por eso, hermano, no es extraño que tú como cristiano sueñes. Es producto de la libertad que el Señor Jesús nos ha dado, es producto de esa salvación que Dios nos ha dado. Déjame decirte que de acuerdo a la historia, los grandes inventos de la humanidad y los grandes descubrimientos han surgido principalmente por alguien que alguna vez soñó, alguien que alguna vez tuvo en su mente un sueño y que posteriormente Dios permitió que ese sueño se hiciera realidad. Así que, hermano, si tú tienes un sueño, yo te invito a que lo pongas en las manos de Dios y que esperes en su voluntad. Con Dios nunca hay nada que esté perdido, con Dios siempre hay esperanza. Solamente es necesario que lo pongas en las manos de Dios, que confíes en Él, que confíes en su voluntad y sobre todo que te apegues a lo que Él decida acerca de tus sueños. Dice una palabra que el Señor Jesús vino a salvar todo lo que se había perdido. Y ciertamente no saquemos ese texto de su contexto, ¿verdad? Se refiere específicamente a las almas que están perdidas. Dice la palabra que el Señor Jesús vino a salvar esas almas que se habían perdido. Pero en mi experiencia personal, déjame decirte que Dios también puede aplicar este mismo principio en tus sueños personales. Si ya pasaron muchos años o ves que pasan muchos años y la vida se te va y hay cosas que te afligen, hay cosas que tal vez te hacen sentir frustrado porque no se han cumplido, déjame decirte que en Dios siempre vas a hallar esperanza. En Dios siempre vas a tener pues esa esperanza viva de que todas estas cosas puedan hacerse realidad. Solamente confía en el Señor y apégate a su decisión, porque el Señor es el que decide a final de cuentas. Amén. Acepta su voluntad, acepta
lo que Él tiene planeado para ti. Dice la palabra que sus pensamientos son de bien y no de mal. Confía en esta palabra y yo te invito a que sigas soñando, porque soñar es una cualidad, es una característica que todo cristiano debe de tener. Amén. Yo espero que este devocional, esta pequeña reflexión haya sido de bendición para ti y pues no es algo solamente que yo diga, es algo que el Señor nos invita a hacer, a seguir soñando, porque en Él siempre hay esperanza. El verso 2 del Salmo 126 que leíamos dice: entonces nuestra boca se llenará de risa, una risa obviamente por felicidad, por alegría, por esperanza, y nuestra lengua se llenará de alabanza, ¿verdad? Una persona bendecida siempre tiene el deseo de alabar a Dios. Entonces dirán las gentes: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. ¿Por qué ha hecho grandes cosas el Señor con nosotros, como dice en este salmo? Porque ha hecho realidad los sueños, ¿verdad? Así que, hermanos, no es una invitación que te haga el predicador, sino una invitación que Dios nos hace. No dejemos de soñar, no dejemos pues de poner nuestros sueños en las manos de Dios y confiar en su voluntad. Amén, que el Señor te bendiga y hasta la próxima.